al final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén, gloria a su nombre. Hasta el sol ha salido a lavar con nosotros. Bueno, vamos a dar paso a la palabra de hoy, que nos la trae nuestro pastor Esteban. Preparemos nuestros corazones. Buenos días. Bendito sea el Señor, que Él nos ha salvado. Amén. Que ha llevado en la cruz toda nuestra maldad. Gloria a Él. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, por el pasaje interminable. Lo estoy llamando ya. El pasaje interminable. Así que vamos al Evangelio de Marcos. Capítulo 10. Cuando vuelvas a leer este texto y leas acerca del joven rico, para decir, este amigo mío, llevo conociéndole meses. Así que, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículos del 24 al 27. Marcos capítulo 10, versículos del 24 al 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Estamos delante de tu presencia. Venimos, Señor, a adorar al Dios que vive, Señor. Que no está colgado en una cruz, sino que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra tuya, Padre. Señor, te pedimos ahora, Padre Santo, que tú nos des discernimiento y que abra nuestro entendimiento, Señor. Y que seas tú tomando este lugar y hablando en nuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor. Amén. Siempre me ha llamado la atención la reacción de los discípulos y la pregunta que hacen cuando Jesús les dice lo difícil que es que aquellos que confían en la riqueza entren en el reino de Dios. Ellos se asombran y cuando Jesús lo vuelve a repetir, ellos dice, el texto nos dice que se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Da la sensación de que ellos o aspiraban a ser ricos
o como si fuesen ricos, o, vuelvo a repetir, como si estuviesen la expectativa de serlo algún día. O tal vez ellos esperaban también un reino diferente al que había venido, porque el pensamiento judío de aquella época, el reino que ellos esperaban, era un reino tipo Salomón. Es decir, ellos esperaban un libertador que los rescatase de la opresión del Imperio Romano, un libertador que volviese, un rey que volviese a erigirse sobre el trono de David, y un rey que fuese como en los tiempos de Salomón, cuya prosperidad en Israel era el país más rico del mundo conocido en aquel tiempo. Entonces muchos de los que estaban allí, bueno, el pensamiento del Mesías, de este libertador que venía a rescatar a Israel y a redimirlo, era este: un rey poderoso, una bonanza económica, una liberación de la opresión del Imperio Romano que los tenía oprimidos. Y tal vez los discípulos también tenían este pensamiento, aun cuando iban y andaban con Jesús, la verdad es que muchas veces no comprendían ellos mismos las palabras del Señor Jesucristo, y tal vez este pensamiento también estaba en sus corazones, pero el hecho es que nos asombra, o por lo menos a mí me asombra el asombro de ellos, cuando dicen, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Si este rico no lo es, si los ricos si los que confían en la riqueza no van a entrar en el reino de los cielos, los que ponen en su confianza en la riqueza, entonces ¿quién? El joven rico no había aceptado la invitación de Jesús, recordar. Él había rechazado la invitación a dejarlo todo y a seguir al Maestro. Así que nos podemos imaginar a este joven que había llamado la atención del Maestro. ¿Os acordáis cómo llamó su atención? Maestro bueno, le dice cómo le adulaba, cómo se postró, cómo le hizo una reverencia en ese sentido, cómo adornó con palabras lo que quería decirle. Y ahora este hombre que ha llamado la atención del Maestro, que se ha postrado delante de él y le ha dicho eso, ahora se va cabizbajo y triste por lo que le ha pedido. Así que Jesús le dice, déjalo todo y sígueme. Él se va cabizbajo y triste. Imagino a todos los discípulos y los que habían allí mirando a este hombre marchándose, con su mirada puesta en él. El joven se aleja del Señor, y Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice eso. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y sus discípulos se sorprenden, se asombran. Y otra vez Jesús les dice, hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Y nos dice el texto que se asombran aún más todavía. 2 veces se subraya la sorpresa de los discípulos. Y lo que Jesús está haciendo, la perplejidad de estos hombres, es que el Señor está cambiando totalmente, poniendo pata arriba el pensamiento que estos hombres tenían con respecto a la prosperidad material. El Señor Jesús estaba desbaratando los baremos de los judíos corrientes de su época. La moralidad popular judía, hermano, era bien sencilla. Se creía que la prosperidad era señal de que esa persona era buena. Así que cuando ellos veían una persona que prosperaba, cuando ellos veían una persona que económicamente iba hacia arriba, que las cosas le iba bien, que su negocio avanzaba, que tenía una prosperidad en definitiva, ellos pensaban, y lo pensaban, hermano, la bendición de Dios está sobre este hombre. Ese era su pensamiento. Este hombre es un hombre justo. Este hombre es un hombre que anda rectamente delante de Dios. Por eso Dios le bendice. Por eso Dios prospera su casa. Por eso Dios prospera su economía, prospera sus ganancias. Este era el pensamiento, hermanos. Así que si uno era rico, era porque Dios le había honrado y bendecido. Era una buena persona, un hombre justo, vuelvo a repetir. Así que la riqueza era una prueba de la excelencia del carácter de la persona y del favor de Dios hacia esa persona.
En Job podemos leer que el malo no prosperará, ni durará en su riqueza. Este era el pensamiento. Por eso los amigos le decían a Job, Job, tú has tenido que hacer algo. Porque si tú dices que eres inocente, entonces a ti no te tendría que haber pasado todas estas cosas que te han ocurrido. Pero por cuanto te ha ocurrido todo esto, sin duda alguna, en ti hay iniquidad, en ti hay pecado. Tú has deshonrado a Dios, tú has hecho algo que ha molestado a Dios tanto que por eso te ha venido todo lo que ha venido. Y este era el pensamiento. Fijaros, de los tiempos de Job, y estamos hablando de los tiempos de los patriarcas, hasta el tiempo mismo de Jesús. Pero hermanos, lo increíble es que hoy en día hay quienes todavía creen esto y lo enseñan. Si tú das a Dios una ofrenda grande, Él te va a dar a ti mucho dinero. Si las cosas a ti te van bien y tu negocio prospera, entonces la bendición de Dios está contigo. Pero si resulta que tu negocio no prospera, si resulta que entonces que Dios no está contigo, hermano. Hay una teología que se llama la teología de la prosperidad, que va en contra de todo lo que Dios está diciendo con respecto a su palabra. Y Jesús aquí lo está demostrando. Y por eso la perplejidad de estos hombres. Cuando Jesús dice, qué difícil es que los que confían en su riqueza entren en el reino de Dios. Claro, entonces esa mentalidad que tienen ellos se ha venido al suelo. Y por eso su asombro. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque nosotros creemos, nosotros entendemos, esto es lo que nos han enseñado, que este hombre es rico, que este joven es rico porque Dios lo ha bendecido. Porque la mano de Dios está sobre él. Porque Dios lo ha honrado, porque es un hombre justo, por eso tiene esta riqueza y esta prosperidad. Y cuando Jesús dice esto, claro, todo su mundo hace bumba y se viene abajo. Por eso se asombra y dice, ¿quién entonces podrá ser salvo? Porque si este que nosotros consideramos que es un hombre justo no va a ser salvo, entonces nosotros, que no somos ricos, que vamos ahí, entonces va a pasar con nosotros. Y esa es la perplejidad de los discípulos del Señor. Ese es su asombro. También se pensaba así acerca de la enfermedad. ¿Os acordáis? Cuando le preguntan al Señor Jesucristo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo tenemos en Juan 9:2. Así que, y esta pregunta se le hicieron sus mismos discípulos. Así que ellos pensaban que mientras más era la prosperidad de un hombre, más fácil sería entrar en el reino de Dios. Hoy en día, hermanos, mira, hoy en día están aquellos que dicen, ven, corre por tu milagro. Campaña increíble. Ven y corre por tu milagro. Y hay hombres y mujeres con un corazón creyendo eso, que van y esperan que Dios obre un milagro en ellos. Y Dios obra milagros, de esto yo no tengo duda ninguna. Pero Dios no es un mercader que va vendiendo milagros por ahí, como estos hombres van predicando. Y entonces tú vas allí con una enfermedad, y si no eres sanado, porque esa es la voluntad del Señor, o por otra circunstancia, entonces, ¿sabes cómo te vas de allí? Con la enfermedad, y además te dicen que no has sido sanado por tu falta de fe. Tú has llegado enfermo allí, pero te vuelves enfermo, pecador y enfadado con Dios. No, hermano, ese no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese no es la palabra de Dios. Eso es perversión de la palabra de Dios. Dios no ha enseñado nunca, dame 100 euros para que yo te dé 1000. Jamás. No ha enseñado eso el Señor. No está eso en la voluntad del Señor. Y por eso los discípulos se asombraron, porque ellos pensaban, si este hombre tiene prosperidad, es porque Dios lo ha bendecido. Y cuando Jesús le dice, viendo al joven rico marcharse,
después de haberme dicho al Señor, no estoy dispuesto a hacer esto que me pide, y él ve cómo se pierde la distancia, y luego se vuelve a sus discípulos y les dice, si confían en la riqueza no van a entrar. Entonces ellos se vienen abajo. Jesús sabía y veía con toda claridad algo importante, hermanos, y era que él veía con toda claridad el peligro de la prosperidad material. Mira, uno no va al cielo por ser pobre. Uno no va al cielo por ser pobre. Y tampoco deja de ir al cielo por ser rico. Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que si tu corazón no está entregado a Cristo totalmente, tú no vas al cielo. Seas rico, seas pobre, sea lo que sea. Pero Jesús veía claramente el peligro de la prosperidad material. ¿Por qué el peligro de la prosperidad material? Porque, hermanos, les estaba enseñando a sus discípulos que no eran la riqueza ni la prosperidad personal lo que daba entrada al reino de Dios. Más bien, eso te podía alejar del reino de Dios. ¿Y por qué te puede alejar del reino de Dios? ¿O te podía alejar del reino de Dios? Porque las posesiones materiales seducen al hombre de tal manera que su corazón se apega a este mundo. Es lo que ocurrió con el joven rico. Sus posesiones materiales hizo que su corazón se pegara al mundo en el cual él vivía. Y si no somos conscientes de esto, si no entendemos bien por qué el Señor nos prospere, por qué el Señor nos bendice, y el para qué, si nuestro corazón se pega a los bienes materiales, si nuestro corazón se pega a este mundo, si nuestro corazón se pega a lo que tenemos y a lo que Dios nos da, entonces nuestro corazón se despega de Él. Y Jesús conoce este peligro. Y eso es lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Lo que le estaba enseñando es que su pensamiento con respecto a la riqueza, los bienes materiales, y con respecto a la bendición o no de Dios, y con respecto a cuáles eran los motivos para ir o no al cielo, tenían que ser totalmente transformados, su mente tenía que ser totalmente renovada conforme a la enseñanza que su maestro les iba a enseñar. Porque ellos tenían unos conceptos y unas ideas totalmente desvirtuadas a lo que Cristo le estaba enseñando. Y su mente, su pensamiento, su vida misma tenía que ser totalmente renovada y transformada por la palabra del Rey de Reyes, que es lo que tiene que ocurrir también en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, venimos con un montón de cosas que nos han enseñado, con un montón de maneras de pensar que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, con un montón de ideas preconcebidas acerca de cosas, acerca del bien, del mal, de la justicia, de lo bueno, de lo malo, de la riqueza, de la pobreza. Y lo que Dios nos dice es que renovemos nuestro pensamiento, que renovemos nuestra mente y que la fijemos en la palabra que es viva y eficaz y que es la palabra del Dios vivo. Y que no es, bueno, yo pienso así. No, yo pienso así no te lleva a ninguna parte. Es, yo pienso como Cristo me dice, que es el camino, la verdad y la vida. Y esto los discípulos tenían que aprenderlo. Por eso se asombraron. Jesús le estaba dando ahí una enseñanza impresionante. Le estaba enseñando un montón de cosas. Y la primera era, cuidado. Cuidado con vuestras posesiones. Cuidado con las posesiones materiales. Porque mira, estos hombres tenían que aprender a salir por el mundo sin agarrarse a nada. Jesús estaba preparando a hombres para que fuesen a predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, y el final de esto lo podemos ver en Mateo 28, cuando le da la gran comisión. Pero estos hombres primero tenían que aprender que las posesiones materiales ya no iban a formar parte de su vida. Entendedme cuando digo esto, que ellos no podían pegar su corazón a las posesiones materiales, porque Dios, porque Jesús lo estaba encaminando y lo estaba preparando para precisamente que eso no fuese un impedimento para el llamado que Él les tenía preparado. Estos hombres iban a andar de casa en casa. Estos hombres iban a andar como peregrinos, como lo que somos en el mundo. Estos hombres iban a andar sin un lugar fijo, sin una casa fija, sin nada fijo, para que nada de eso le atase,
para que fuese impedimento para lo que Dios le había llamado, que es ir predicar el Evangelio. Y Jesús ya le estaba preparando para que luego, después, iba a venir. Y no sé si el Señor te está preparando para eso, pero prepárate, porque el Señor te puede usar para lo que Él quiera. Y a lo mejor un día el Señor te dice, dame esto, entrega todo lo que tienes y sígueme. Y hermanos, si nuestro corazón está pegado a eso, nos va a pasar como el joven rico. Nos vamos a ir tristes. Y eso sería una desgracia. Una desgracia, hermano. Jesús sabía del peligro de las riquezas, porque la riqueza, hermano, te seducen y pegan el corazón a este mundo. Un hombre estaba una vez visitando un famoso castillo y estaba viendo los maravillosos jardines que había en el castillo, y después de verlo todo, después de estar paseando y de ver aquello, cuando leí esto me acordé de la granja en Segovia. No sé si habéis ido alguna vez a Segovia y habéis visitado la granja. La granja en Segovia es un palacio de hace ya tiempo, y tiene unos jardines increíbles. Los jardines de la granja de Segovia, que es un palacio, son una imitación de los jardines del Palacio de Versalles, en Francia. Tienen una fuente, tienen unos jardines, es una maravilla pasear por ahí. Si alguna vez tenéis oportunidad, id a visitarlo y pasear por esos jardines. Son preciosos, de verdad, es algo increíble lo que el hombre es capaz de hacer, y la belleza de las plantas, de los jardines que están en la granja en Segovia. Pues un hombre visitando un castillo y viendo unos jardines, tal vez de esas características, se volvió a su amigo y les dijo: estas son las cosas que le hacen a uno difícil morir. Después de ver todo aquello, de ver el castillo, de ver la belleza de los jardines, se vuelve a su amigo y le dice: estas son las cosas que le hacen a uno difícil morir. El peligro de las posesiones es que fijan los pensamientos e intereses de la persona en este mundo. Tanto que solo puede pensar en ello y le resulta imposible salir de ello. Estamos tan enamorados de la vida que cuando Dios viene a pedirnos la vida, nos aterra. Y lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico es: la vida soy yo, no lo que tienes ni lo que eres. La vida soy yo. Por eso Jesús dice: yo daré vida y vida en abundancia. Ahora, estamos tan enamorados de lo que nos rodea, estamos tan enamorados de nuestro hijo, estamos tan enamorados de nuestro esposo, estamos tan enamorados del sofá, ¿entendieron cuando digo esto? Estamos tan enamorados de vivir, de esto, de este mundo, hermano, que es un peligro. Porque, hermano, tú y yo tenemos que estar locamente enamorados hasta los tuétanos y los huesos de mi Señor, de Cristo mi Salvador. Para cuando Él me diga: dame esto, yo le diga: toma lo que es tuyo, porque mi amor eres tú. Ni siquiera mi vida, tú. Porque, hermanos, es que es muy bueno sentarnos con los hermanos un día de sol, con un café calentito si hace frío, o con un refresco si hace calor, o simplemente sentarte y charlar. Eso nos hace mucho bien. Es agradable, claro que lo es. Simplemente sentarte con alguien y hablar, simplemente poder observar a tus hijos cómo juegan. Las cosas de esta vida, hermano, muchas de ellas son muy buenas. Pero Jesús nos dice: cuidado, que tu corazón no se pegue a ninguna de ellas. Y mucho menos lo que tiene que ver con lo material. Eso le está enseñando Jesús a sus discípulos. ¿Te imaginas sus discípulos preocupados por la material más que preocupados por el Evangelio? ¿Cómo hubiera sido la predicación de este hombre? ¿Te imaginas a Pablo más predicado, cuando luego el Señor va a llamar a Pablo, más preocupado de si va a comprarse una casa o no, de si dónde va a tener
que de predicar el Evangelio. ¿Cómo hubiese sido esos viajes misioneros? ¿Te imaginas a estos hombres que dieron su vida por el Evangelio y por el Señor, si hubiesen tenido su corazón pegado a ese mundo y su meta hubiese sido prosperar en esta vida y conseguir cosas en esta vida? Su meta, Jesús lo está preparando para que su meta sea justamente todo lo contrario. Que no consigan nada en esta vida, entendemos cuando digo eso, pero que lo consigan todo para el reino de Dios. Que no hagan tesoro ninguno en este mundo y que solamente hagan tesoro en el cielo. Pero si tú estás con esas cosas pegadas aquí, entonces, hermano, ¿qué puede hacer el Señor con nosotros? ¿Cómo nos va a usar? ¿Cómo va a poner en nosotros esto tan glorioso que son los asuntos de su reino? Jesús sabía de ese peligro. Porque si el principal interés, hermanos, también, si el principal interés de la persona está en las cosas materiales, esto tiende a hacerle pensar en todo en términos de precio. Voy a repetir esto otra vez. Otro de los peligros, hermanos, es que si el principal interés de la persona está en las cosas materiales, eso tiende a hacerle pensar en todo en términos de precio. William Barclay dice lo siguiente: si el interés principal de una persona está en las cosas materiales, pensará en términos de precio y no en términos de valor. Pensará en términos de lo que se puede conseguir con dinero. Y bien puede ser que olvide que hay cosas más valiosas en este mundo que el dinero, que hay cosas que no tienen precio y que hay cosas preciosas que no se compran con dinero. Es fatal el empezar a pensar que todo lo que vale la pena tiene un precio en dinero. Y esto, hermano, es ir en contracorriente. Porque la sociedad que nos rodea y el mundo que nos rodea hace lo siguiente: si esto vale mucho, es porque tiene mucho valor, es bueno. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: no todo lo que vale es bueno. No confundamos precio con valor. Porque hay cosas que no tienen valor, que no tienen precio ninguno. Y son muy sencillas. Ponle precio al abrazo de tu hijo. ¿Qué precio le pones a eso? Eso no tiene precio ninguno. ¿Qué precio le pones a la misericordia de Dios? Eso es imposible de valorarlo, no le puede, es imposible de pagar. ¿Qué precio le pones a la oración de alguien por ti? Si es una de las ofrendas más hermosas que se puede presentar delante de Dios, que alguien esté orando por ti. ¿Cómo le pones precio? ¿A tanto la oración? ¿A tanto la hora? Eso no tiene, eso es imposible, es impensable ni siquiera. La comunión con los hermanos, el amor entre los hermanos, el perdón entre los hermanos, la confianza, la unidad. ¿Qué valor, qué precio tiene? Valor es incalculable. ¿Y qué precio le pone? ¿Sabéis lo que había hecho el joven rico? El joven rico le había puesto precio a la salvación. ¿Sabéis cuál? Lo que tenía. Dijo: la salvación no vale tanto como para que yo deje esto. Y le puso precio. Y eso no se paga, hermano. Eso no tiene precio. Por eso se llama gracia. Porque es un don inmerecido. Porque es algo que no merecemos y que el Señor nos da. Y eso no tiene precio. Y su valor es infinito. Que el Señor ponga tus ojos sobre ti, que eres su hijo, sobre mí, y que día y noche sus ojos estén puestos sobre mí, hermanos. ¿Qué seguro hay en el mundo? ¿Qué compañía de seguro hay en el mundo para que te diga esto te va a mantener seguro? ¿Quién? No hay, no existe. Y si tú piensas, hermano, como piensa este mundo, y si todo lo que tu corazón se pega a las cosas materiales,
y tu corazón se pega a los bienes y se pega al tener o no tener, entonces tú vas a pensar siempre en esto vale tanto, esto tiene este precio, esto vale. Esto no tiene este precio, esto no vale. Ya está. Vas a pensar de esa manera, que todo lo que tiene un precio alto es valeroso. Y el que no lo tiene, hermanos, entonces no significa que sea bueno, o que tenga valor. En este mundo nos hemos acostumbrado incluso a valorar el amor de una persona con respecto a lo que me puede dar o no en términos materiales. Hemos hecho que nuestros hijos se sientan más o menos queridos dependiendo de las cosas que les compremos. Incluso invitamos o no a nuestras bodas y cumpleaños a los que puedan aportar algo. Es triste, pero es así. Pensamos, bueno, si no me puede pagar el cubierto, entonces mejor no lo invito, porque si no, entonces luego me va a tocar pagarlo a mí. Pensamos así y es triste, porque le hemos puesto precio a la amistad de esa persona o al cariño de esa persona. Y si viene y me regala algo, entonces que me quiere. Y si no me regala nada, entonces que no me aprecia tanto. Y eso es muy triste, porque entonces, de manera consciente o inconsciente, estamos diciendo que esta persona me quiere o no me quiere, si el día de mi cumpleaños me regala o no me regala. Y como nos cuesta un montón, hermano, y no hemos aprendido a expresar nuestro amor a los demás, entonces los niños van aprendiendo que si mi abuelo me quiere mucho, si mi papá me quiere mucho, es porque me regala una cosa de mucho valor. Entonces, si me regala la Play última, me quiere un montón. Pero si me regala una piruleta, en Navidad no me quiere. ¿Por qué me regala una piruleta en Navidad? Tú no me quieres. ¿Comprendéis? Y así van creciendo las generaciones, hermanos. Y las generaciones van creciendo así, y cuando son adultos, no le importa pisar la cabeza de nadie por conseguir aquello que vale mucho, porque se le ha enseñado que eso es lo que tiene valor. Y eso es muy triste. Y fomentamos eso. Y tenemos niños que ellos solos parecen el Toys R Us, ellos solitos, de la cantidad de cosas que se le ha regalado, porque así se le está diciendo que se le quiere mucho. Qué pena. Os digo, hermanos, que si esto lo hacemos, estamos construyendo un corazón egoísta y tirano, y que no le va a importar luego despreciar a nadie, ni pasar por encima de nadie, con tal de conseguir aquello que... Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Cómo vamos a mostrarle a los demás qué significa el valor de las cosas? Antonio Machado dijo, solo un necio confunde valor y precio. Solo un necio confunde valor y precio. Así que, hermanos, no seamos necios. No confundamos el valor con el precio. No hagamos esa igualdad, no hagamos esa suma, porque esa es la suma del mundo. El otro problema, hermanos, es pensar que somos dueños de lo que tenemos. El otro problema que nos pega a este mundo y a las cosas materiales es la creencia de pensar que somos dueños de lo que tenemos. Bien, yo te digo en esta mañana que yo por lo menos no soy dueño de nada de lo que tengo. Que tengo cosas, pero que no soy dueño de nada. Y el problema es la creencia pensar de que somos dueños de lo que tenemos. Y cuando yo creo que soy dueño de lo que soy, me hago el rey de lo que tengo y el señor de lo que tengo. Y si ya hay un señor,
entonces no dejo entrar a ningún otro, porque ya hay uno, que soy yo. ¿Me explico, hermano? Así que cuando Dios me dice, vende todo lo que tienes y sígueme, Cristo me dice esto, si yo entiendo que Jesús es mi Señor, Él decide sobre todo lo que tengo. Él es el Señor de todo lo que tengo. Pero si yo me considero que lo que tengo es mío, soy dueño, y yo soy el Señor, aquí no hay más que un Señor, que soy yo. Y el que viene a quitarme lo que es mío. Y otra de las cosas que Jesús le está diciendo a sus discípulos y enseñándoles es que solamente hay un Señor, y ese es. Punto. Y que Él es el dueño y Señor de todo. Y que ellos no van a ser dueños ni señores de nada. Como yo lo soy, dueño y señor de nada. Dios, hermano, juzgará. Dios juzgará tanto cómo obtuvimos los bienes materiales como en qué manera los usamos. Esto es importante que lo entendamos. Dios juzgará tanto cómo obtuvimos los bienes materiales como en qué manera lo usamos. Mientras mayor es la prosperidad de una persona, mayor será la responsabilidad. ¿Lo usaremos como si fuéramos los dueños indiscutibles o recordaremos que es Dios quien nos lo ha dejado en depósito? ¿Glorifico al Señor con mi dinero? ¿Puedo hacer más por su reino con lo que Él me da? La Biblia usa una palabra para nosotros con respecto a los bienes materiales, y es mayordomo. ¿Y sabes qué es un mayordomo? Aquel que administra las cosas de su Señor. Pero ¿sabéis quién decide cómo se deben de usar esas cosas? El Señor. Porque los demás son mayordomos. Y es cierto que el Señor le da al mayordomo confianza para que en su capacidad administre. Pero ¿sabes finalmente a quién tiene que rendir cuentas? Al Señor. Así fue con José, ¿os acordáis? Que José administraba las cosas de Potifar, pero el dueño era Potifar. Mira, somos tan pocos dueños que ni siquiera, hermano, soy dueño de mi vida, que es lo más íntimo que tengo. Lo más metido, mi vida mía, mi vida. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿tú eres capaz de retener tu vida? Porque ni siquiera lo más valioso que tenemos, lo más mío que es mi vida, lo más mío, ni siquiera puedo retenerla. No puedo retenerla. Si el Señor dice, dame tu vida, ¿tú vas a retenerla si Él viene a pedírtela? No puedo, es imposible, no soy dueño de nada. Tengo que ser consciente de eso, no soy dueño de absolutamente nada. Soy mayordomo de lo que Él me da. Y Él me va a pedir esa responsabilidad. Y Dios nos va a juzgar tanto en cómo obtuvimos las cosas, las riquezas, como en cómo la estamos invirtiendo, cómo la estamos usando, qué estamos haciendo con ellas. Y es muy triste que Dios te llene los graneros y que tú solamente pienses en gastar los más grandes para llenar más, en vez de repartir el grano. Porque esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y qué la vas a dar? ¿Granero? Porque eso no sirve. Y eso es lo que Jesús le enseñó con la parábola de ahí el hombre almacenando grano, y cuando tenía los graneros llenos y atiborrados, dice, ahora mi alma descansa. Estate tranquila. A eso Jesús se está refiriendo cuando dice el que pone su esperanza en la riqueza. Este hombre que decía que tengo los graneros llenos y ahora, alma mía, descansa porque están tus graneros llenos, él puso su confianza en sus graneros llenos. Y Jesús dice, esto es imposible que entre en el reino de Dios. Y los judíos pensaban, si tiene los graneros llenos, entonces que Dios lo ha bendecido. Y Jesús dice, este no va a entrar en el reino de Dios. Y ellos pensaban, si tiene los graneros llenos, este va al cielo. Y Jesús dice, este no viene al cielo. Y ahí el caos. ¡Plin! Porque Jesús le estaba enseñando, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al cielo. Yo soy la vida eterna. Yo soy el que te sacia de bienes.
No importa que tenga los graneros llenos ni vacíos, no importa. O tú vienes a mí, o tú no vas a ningún sitio. Y estos son los peligros, hermanos, de poner y depositar nuestra confianza en los bienes materiales. No somos dueños de nada. Así que estos hombres, cuando Jesús luego, más adelante, los mandara a llevar a la gran comisión, habrán aprendido que no soy dueño de nada, no puedo pegar mi corazón a este mundo, no puedo pensar en cuestión de precio con respecto a las cosas de valor. El valor de las personas, el valor de las... no tiene nada que ver con el precio que se le haya puesto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sigo yo al Señor? ¿Por qué sigo a Jesús? Porque Pedro, y tenía que ser Pedro, no podía ser otro, va a decir algo interesante a Jesús cuando Jesús le sigue explicando algunas cosas que vamos a ver ahora más adelante. Pero antes de llegar ahí, me gustaría preguntaros, ¿por qué sigo al Señor? Mira, hay quienes siguen al Señor solamente en los tiempos en que Jesús estuvo en Israel, en Jerusalén, en Judea, en Galilea, caminando por este mundo. Hay quienes siguieron al Señor solamente porque le había dado de comer. Jesús mismo se los dijo. Dijo, vosotros me seguís porque yo os di de comer. Otros esperaban la restauración de la gloria pasada de Israel, como he dicho, un tiempo, como en los días del rey Salomón. Me gustaría enseñaros por medio de una imagen lo que ocurre en muchas iglesias de nuestros días y lo que se está predicando en muchos lugares, como he dicho antes. Tristemente hoy podemos ver cómo se está torciendo y pervirtiendo la palabra del Señor, el Evangelio. Se está usando como moneda de cambio para llenar la iglesia, hermano. Se está usando como moneda de cambio para llenar la iglesia, haciendo que las personas anden por el camino espacioso y entren por la puerta ancha. Queremos la vida eterna, pero no estamos dispuestos a dejar los bienes. Se corre detrás de la bendición, pero dejando atrás la santificación. Mira este mensaje. Mira, hoy me voy a alargar un poquito más de los demás, no caer en desesperación, por favor. Porque dice, madre mía, si se alarga un poquito más de lo normal y lo normal ya es largo, pues... Mira bien este mensaje. Si yo predicase esto que te voy a decir, ven al Señor. Porque en el Señor no vas a tener problemas nunca. Ven al Señor porque Él quiere hacerte rico. Porque tú eres hijo del rey. Y como tú eres hijo del rey, tú eres un príncipe y una princesa. Y los príncipes y las princesas no andan mendigando. Los príncipes y las princesas tienen siempre lo mejor. Y como Dios es dueño de todo y Señor de todo, de la oro y de la plata, Él quiere que tú vivas como un príncipe y una princesa. Ven porque no vas a enfermar nunca. Ven porque si estás enfermo, Dios va a sanar todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Así que ven porque Dios te va a dar todo lo que quieres. Tu problema económico se va a resolver. Tú vas a vivir en grandes casas, vas a tener grandes coches, no vas a tener que pedir préstamos jamás. Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Va a ser esto el cielo. Ven. ¿Tú vienes o no? Claro. ¿Corre? Claro. ¿Tú no quieres estar bien? ¿Tú quieres estar enfermo? No. ¿O tú quieres estar enfermo? No, yo no quiero estar enfermo. ¿Tú no quieres no tener deuda? Claro, yo no quiero tener deuda. ¿Sí o no? ¿Te gustaría no tener ningún problema económico? Claro. ¿Te gustaría vivir sin ningún problema? ¿Sí o no? Claro. Claro que sí, o no lo quiere. Porque si no lo quiere, no quiere el cielo, porque el cielo es eso, ¿eh? El cielo es eso. No te estoy hablando de que el cielo sea casa grande, estoy hablando de que el cielo es
No hay problema allí, ese es el cielo. ¿Tú no quieres eso? Claro que lo quieres. Y corres. Y corres. Si yo te digo esto y te predico esto, yo te estoy mintiendo y soy un sinvergüenza. Estoy mintiendo y soy un sinvergüenza. Porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. La palabra dice, como me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Sí, y estoy parafraseando, si insultaron al padre de la casa, a vosotros, pero tranquilos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando lleven delante de tribunales y os metan en la cárcel, dice la Escritura, y os lleven a los magistrados, tranquilo, yo pondré mis palabras para que te queden. Eso es lo que dice el Evangelio. Y también dice, te voy a bendecir. Pero este mismo texto dice, seguidme, que cada uno tome su cruz y me siga con persecuciones, dice. Ahora, el mensaje que yo te he dicho antes, lo hay hoy en día así de iglesia. Y se llena, claro, hermano. No te estoy diciendo que tú prediques, mira, venga al Evangelio que va a ser un desgraciado. No es eso, hermano, no es eso. Pero lo que yo estoy predicando es un dulce lleno de veneno. Porque en el primer revés que te dé la vida, que te lo va a dar, en el primer desengaño, tú vas a salir corriendo de la iglesia. Y vas a salir corriendo del Señor. Porque a ti te han llamado, como dice un pastor amigo mío, al club de los amigos de Jesús. No a la iglesia del Señor Jesucristo, que es muy diferente. Ahora, ese mensaje gusta escucharlo. Y se llena en la iglesia. Y entonces, ¿tú por qué sigues al Señor? Yo sigo al Señor porque va a resolver mis problemas. Yo sigo al Señor porque me va a hacer rico. Yo sigo al Señor porque me va a sanar mis enfermedades. Yo sigo al Señor porque... Pero la Biblia dice que nosotros seguimos al Señor porque es el Señor y porque le amamos. Independientemente de que nos sane o no nos sane, de que nos prospere o nos dé justo el pan nuestro de cada día, que esa es la oración. Aunque tenga una casa o no tenga ninguna, y el Señor me vaya dando lugar donde vivir. Yo amo al Señor porque Él es mi Salvador y es el Señor, no por lo que me da, no por lo que me quita. Pero el mensaje anterior, hermano, es muy goloso. Es muy goloso. La pregunta es, ¿por qué sigues al Señor? ¿Por qué sigo yo al Señor? Corremos detrás de la bendición, pero no, vuelvo a repetir, pero dejamos atrás la santificación. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer ajustes en nuestra vida. Queremos que Dios nos cuide, pero no queremos dejar a ese hombre que no es creyente y que deshonra al Señor. Y que Dios dice, no te una yugo desigual. Queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a venir y a ofrendar a Él, honrándole así. Queremos la bendición, pero no dejo de murmurar cuando Dios me dice que eso es pecado. Así que voy corriendo detrás de la bendición, pero estoy dejando atrás la santificación. Se predica y enseña acerca de reclamar, de exigir y de confesar. Y se está educando una iglesia que solo está dispuesta a ser bendecida, pero en absoluto a ser sufrida. Se le enseña, declara, confiesa, repite, exige las promesas de Dios. Y se está educando una iglesia que quiera ser bendecida, pero no se está educando una iglesia que tiene que aprender a ser sufrida, porque los últimos tiempos, nos dice la Escritura, que serán tiempos malos, tiempos muy malos. Y no estoy siendo pesimista, lo que estoy diciendo es que abramos los ojos a la verdad de la palabra de Dios, que habrá una gran cosecha de almas, que Dios salvará a millones, pero que vendrán tiempos malos.
Y cuando sea la manifestación del anticristo, dice la Escritura, que engañará a muchos. Y si pudiera, que no lo va a hacer, aun a los escogidos de Dios, dice. Así que los tiempos que vienen no son tiempos de yupi. No son los mundos de yupi. Son los tiempos donde la iglesia tiene que estar preparada, donde la iglesia tiene que estar siendo educada a la capacidad de sufrir y de confesar a Cristo y no bajarse de la roca firme. No tanto reclamar. No usáis vanas palabrerías, dice la palabra del Señor. Yo sé de lo que tenéis necesidad. No uséis vanas repeticiones, vanas palabrerías como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No. ¿Por qué seguimos al Señor? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Los profetas eran hombres que se jugaban la vida proclamando el mensaje de Dios. Los profetas se jugaban la vida proclamando el mensaje sin adulterar, sin adornar. Se paraban delante de los reyes, abrían su boca con la palabra poderosa del Señor. Y eran llevados a la cisterna, como Jeremías, metidos hasta la rodilla y olvidados. Y ahí lo dejaban. Y si alguien no ponía a Dios que tuviese compasión y misericordia de este hombre, de su siervo, este hombre moría allí enterrado en el lodo en una cisterna. Porque no se doblegaban a la voluntad del hombre ni a adornar la palabra para que endulzarla, sino que predicaban lo que Dios le había dicho que tenía que decir. Se jugaban la vida, pero eran fieles al Señor. Nuestros hermanos del primer siglo confesaban con su boca que Jesús era el Señor, a riesgo de que se les cortara la cabeza, literalmente. Y cuando los apóstoles fueron apresados y amenazados para que dejaran de proclamar el Evangelio, ellos no se pusieron a declarar bendición de manera repetitiva o ninguna otra forma de positivismo. Tampoco se pusieron a investigar cuál era el demonio dominante en ese lugar que hacía que todo fuera tan difícil, sino que clamaron al Señor en oración, rogándole que les diera valor y fuerza para seguir predicando el Evangelio del reino en medio de la amenaza y los peligros. Eso fue lo que hicieron, hermanos. Y estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo hasta el colmo. Y no dijeron, vamos a hacer una cartografía espiritual a ver qué demonios hay aquí para que podamos predicar el Evangelio mejor y a ver... No. Y estos eran hombres llenos totalmente del Espíritu Santo. ¿No tendrían luz sobre esas cosas si hubiese sido así? Y en medio de las aflicciones, de los peligros y de las tormentas que hicieron ellos, danos de nuevo. Señor, tú conoces su amenaza. Pero a nosotros, danos de nuevo para predicar tu palabra, en medio de su amenaza. Eso fue lo que hicieron estos hombres. No pusieron a poner toda una teología de generaciones de demonios y de maldiciones generacionales. No. Estos hombres cogieron y fueron y pusieron en práctica la rodillética. Clavaron rodillas y clamaron al Señor en oración, rogándole que le diera valor. Así que fíjate, hermano, muchas veces cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando vemos que no nos llega la economía, cuando vemos que se ha perdido un ser querido, cuando vemos que estamos en una lucha, a lo mejor la oración, indudablemente, Señor, guíanos, sácanos de aquí, pero sobre todo, Señor, danos fuerza para perseverar. Danos fuerza para seguir firmes. Porque yo no sé el plan que Dios tiene con eso. Imagínate que Dios, yo espero que el Señor, si me hace pasar por ahí, que me dé la fuerza que le dio a Job. Pero a veces muchas veces ni siquiera es, bueno, mira, Señor, que no tenga nunca ningún problema. No. Señor, cuando venga el problema, cuando venga la adversidad, cuando venga la falta de comida, cuando venga la falta de dinero, cuando venga lo que sea, Señor, danos fe, danos firmeza, danos entereza, danos gozo, danos de ti, danos perseverancia para que no nos movamos de la roca que eres tú. Porque a veces Dios te va a querer dejar ahí en medio de la tormenta.
¿Por qué sigues al Señor? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Para qué? Aquellos que vivimos en países donde hay libertad religiosa, hay preguntas que no nos hacemos. Hermanos, nosotros hay ciertas preguntas que no nos hacemos. Sin embargo, muchos de nuestros hermanos viven cada día dando respuesta a esas preguntas. Todos los días se levantan teniendo que dar respuesta. Y son preguntas como, ¿estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo? ¿A ser encarcelado? ¿A ser maltratado? ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Hoy en día, hoy a 2017, esto es una realidad para muchos de nuestros hermanos. Es una realidad. Hoy se acostarán y mañana se levantarán teniendo que dar respuesta a estas preguntas. Tú y yo no nos hacemos estas preguntas. Hoy en día, aquí en Sorbe, no nos hacemos estas preguntas. Pero tal vez llegue un día que sí nos las tengamos que hacer. ¿Por qué seguimos al Señor? Porque hay hermanos que se la hacen. Hoy se la habrán hecho. Aquellos que están siendo perseguidos y amenazados y han tenido que ir a un sitio a esconderse para celebrar el culto. Hoy se habrán hecho esa pregunta mucho. ¿Será hoy el día en que nos cancelen? ¿Será hoy el día que nos maten? ¿Será hoy el día en que me metan preso? ¿Qué voy a hacer? Hoy muchos habrán hecho esas preguntas. Tú y yo solamente no hemos hecho otras, pero esas no. Hoy en día esto es una realidad, hermanos, para muchos creyentes. Los llamados al altar, cuando se hacen los llamados a la iglesia, cuando se dice a la iglesia y se le llama a pasar al frente al altar, los llamados al altar en estos lugares no suelen ser de ven y recibe tu bendición, o ven y recibe tu milagro, o ven y haz que tus sueños se hagan una realidad. La invitación es ven y sacrifícalo todo por el Señor. Es la misma invitación que se le hizo al joven rico. Ven y déjalo todo y sígueme. Ese es el llamado muchas veces a pasar al frente. No es sueña en grande, porque tú eres muy valioso para el Señor. No es eso. Es ven y sacrifícalo todo. Si quieres, ven y pasa adelante para entregar hasta tu vida misma a Cristo. Ese es el llamado en muchos lugares. Es ese. Pero este es un mensaje muy poco atractivo. La iglesia así no se llenan tanto. Si tú pones un cartel allí en nuestra puerta de la iglesia, ¿quieres que tu vida sea bendecida día tras día? Ven y entra. Y te estoy diciendo la verdad, ojo, Pero si pongo ¿quieres morir por el Señor? Ven y entra. Ese cartel no es muy atractivo. Pues mira cómo es el Evangelio que te dice. Y entenderme también cuando te digo esto. No te estoy llamando al martirio, Ojo. Si el Señor te quiere llamar, es Él. Yo no te estoy llamando a eso. Te estoy diciendo que el Señor dice que para ser bendecido, primero hay que morir. Cada uno tome su cruz, muera a sí mismo y sígame. Y que tal vez llegue un día donde Dios literalmente, bueno, esta llamada también es literal, donde físicamente también sea necesario. Y muchos, entonces, ante eso, ¿por qué sigues al Señor? Porque hay preguntas que nosotros no nos hacemos. Así que seguimos al Señor, hermanos, porque le amamos, por encima de todos y de todo, o si lo que más anhelamos es su bendición. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿A Él o su bendición? Ya lo que nos puede ayudar para medir esto es lo que motiva, lo que me impulsa a la oración y lo que pongo delante del Señor. El salmista clama de la siguiente manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Estoy viendo que me queda todavía un montón. Y no sé si seguí o no. Así que creo que lo voy a dejar aquí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, mira lo que dice el salmista, fuera de ti, nada de eso en la tierra. Bueno, seguramente Dios te va a bendecir. Bueno, Dios ya te está bendiciendo. Y hermanos, si Dios te prospera económicamente, te aseguro que yo me voy a alegrar un montón. Pero haré para que Dios te dé mucha sabiduría
y puedas usar eso para su gloria. No te estoy diciendo que la prosperidad económica sea mala. Lo que estamos hablando en esta mañana, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, que no pongas tu corazón ahí. Que cuando Dios hace estas cosas, es con un propósito. Es para algo. Y nos está enseñando la Biblia que no es porque nosotros tengamos más o tengamos menos, es que Dios nos bendice más o menos. Que la mano de Dios no está con los que tienen cosas, hermano. Que la mano de Dios está con el que es espíritu, el que es humilde, sencillo de corazón, el que tiene un espíritu quebrantado delante del Señor, el que le reconoce a Él en todo. Que va a llegar momentos donde tal vez nos tengamos que preguntar, ¿estoy dispuesto o no a dar mi vida por Cristo? Como hoy se preguntan en muchos sitios. Que la llamada a seguir al Señor es una llamada que hay que pagar un precio, pero que la recompensa es infinitamente incomparable con cualquier recompensa que puedas conseguir en este mundo. Y que tu corazón no puede estar pegado ni a las cosas de este mundo, ni a este mundo. Y que tú y yo, hermanos, tenemos que entender esto bien. Tú y yo somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra. Bien, cuando tú le digas eso a alguien, explícaselo. Si no te va a decir, este está loco. Explícale qué significa eso. Esta no es mi tierra, hermano. Mi tierra la tiene preparada el Señor. Se llama Jerusalén Celestial. Se llama cielo nuevo y tierra nueva. Esta no es. Y aquí mientras soy peregrino, ¿cómo voy a hacer este peregrinaje en lo que el Señor Jesús nos está enseñando? Lo que le quería enseñar a sus discípulos. Hombres que iba a enviar y que no pueden estar pegados a este mundo, ni a las cosas de este mundo, ni con su corazón pendiente a lo que necesitaban o dejaban de necesitar. Que no lo que tiene precio, un gran precio, significa que tenga valor. Que tengamos discernimiento en todas estas cosas, hermanos, y que caminemos honrando, glorificando al Señor en todo. Y que si el Señor te prospera, invítanos a una barbacoa. ¿De acuerdo? ¿Quién entonces podrá ser salvo? Esta es la gran perplejidad. ¿Quién entonces podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Y eso lo terminaremos la próxima vez en esta historia interminable. ¿De acuerdo? Que el Señor nos bendiga, hermano. Gracias.